Obvio. Y te quiero invitar, el profesor de Colombia, y los que me traen, me gusta la pintura, estaba hablando de su vida, no está Bueno, hola, hola, me comenta si se escucha, parece que sí, todo bien. Bueno, nuevamente estamos acá. Muy feliz año a todos, 2026, partiendo con todo, súper, wow. Y tenemos hoy día dos reuniones, partimos con Camila, que nos comentará un poco las dinámicas socio-hidrológicas para el acceso de agua de sistemas sanitarios rurales, y después los chicos de Concepción, Sebastián y por supuesto Rodrigo nos comentarán un poco qué han avanzado con el sistema endovenoso. Así que, por supuesto, cualquier comentario, ahí voy a admitir a alguien que está en la sala. Eh, ambas cositas. muy bien. Y acá tenéis el control. Yo cambio enseguida a la papel. Déjale. Voy a probar aquí, sí, cambia. Muy bien. Hacia la derecha. Ya. Buenas tardes, ¿me escuchan bien en la casa? Bueno, esperemos que me escuchen bien en la casa. Ya, bueno, hoy día, como ya les comentó Francisco, les voy a comentar sobre las dinámicas sociohidrológicas determinantes para el acceso al agua en servicios sanitarios rurales. Y este proyecto es mi tesis de magíster de Ciencias de la Ingeniería y está enmarcado en el proyecto BIP que levantó la unidad de cambio climático del Ministerio de Obras Públicas, que se llama Análisis para la aplicación de medidas de adaptación al cambio climático en contexto de sequía en servicios sanitarios rurales en la Isla Grande de Chiloé. ¿Y qué fue lo que motivó a esta unidad a hacer este estudio? Es lo que les voy a mencionar ahora en el levantamiento de la problemática. Se quedó pegado. No, parece que no, pero pasaba recién. Sí, por favor, sí. A ver qué hace el computador. Sí, es que a veces como que se cambia el foco de la ventana. No, pues claro. ¿Ahora? ¿Prueba? A ver, ahí sí. ¿Todo Ya, bien? entonces, bueno, esto es como estadística de introducción a la problemática. El mundo en general o el planeta está cubierto en un 70% por agua, pero no toda esa agua es para consumo humano o para consumo en general como agua fresca. Solamente el 2,5% de esa agua es agua dulce y de esa cantidad de agua, que no es menor porque hay una gran cantidad de agua en el mundo, el 70% se encuentra almacenada en glaciares, nieves y casquetes polares, otro 30% se encuentra en reservas subterráneas y solamente el 1% se encuentra como dando vuelta y está a libre acceso para la vida y los ecosistemas. Aún así, diferentes estudios han demostrado de que como seres humanos no hemos como alcanzado un consumo total de esto. Sin embargo, hay escasez hídrica porque la distribución en el mundo no es homogénea. Y además, la gestión inadecuada de los recursos naturales y transformaciones antrópicas han hecho que los paisajes alteren el ciclo hidrológico a escalas locales y globales, acentuando la variabilidad espacial y temporal de este recurso vital.
Entonces, por ejemplo, aquí vemos en el dibujito cómo el ciclo hidrológico se ve modificado en diferentes sistemas. Por ejemplo, el natural versus un ecosistema construido urbano, cómo los procesos claves como la infiltración, la escorrentía y la evapotranspiración aquí muestran diferentes porcentajes. Y esto ha llevado también a modificaciones súper emblemáticas de degradación de los ecosistemas, siendo uno de los más impactantes a nivel nacional, el de la laguna Culeo, que en 9 años llevó a la laguna a agotarse y los diferentes expertos han dicho de que ha sido tanto por un aumento de la población en la zona como de las industrias del cerezo que hicieron una gestión inadecuada en el sistema. Y eso no tan solo está ocurriendo como a nivel central y del norte de Chile como se esperaría tanto por las condiciones de cambio climático, sino que está ocurriendo a lo largo de todo Chile y en Chiloé también hay unas modificaciones de los ecosistemas que están llevando a que esta isla esté perdiendo sus reservorios de agua. Y algunos de los estudios que se han realizado dicen que también hay componente climático detrás de esto. Entonces eso nos lleva a preguntar, ¿cuáles son los componentes que están incidiendo en la crisis hídrica que está viviendo este territorio, que es un territorio insular y extremo? Son tanto las características de gestión o las características o cambios climáticos que están influyendo en estas modificaciones, lo que queremos averiguar con este estudio. Entonces también a nivel de Chile se ha reconocido de que las amenazas a la seguridad hídrica tienen una doble raíz. Por un lado están los problemas físicos, ya sea como la disminución de las precipitaciones, las alteraciones de estas variables, como la sequía, y también es una variable socialmente construida por los procesos políticos y económicos y la configuración de la asignación, regulación y gestión del recurso hídrico. Pero que este ha sido invisibilizado, la dimensión antrópica ha sido invisibilizada y se ha llevado a pensar de que en la mayoría de los casos la consecuencia de una crisis hídrica es por el cambio climático y la disminución de las precipitaciones. Pero como vemos en el estudio de huella hídrica, solamente el 12% de los problemas de la escasez hídrica en diferentes cuencas analizadas está realmente atribuido a la disminución de la oferta. Entonces, como les comentaba, este estudio se realizará en Chiloé, principalmente en la Isla Grande, que considera 7 comunas, y en donde también, como ya les comentaba, hay una escasez hídrica que ha llevado, por ejemplo, en una zona que llueve, a la necesidad de camiones aljibe. Es súper todos podrían pensar de que como llueve en el sur no hay escasez hídrica, pero existe un gran porcentaje de personas en las zonas del sur de Chile que vive en zonas rurales y por eso tienen una vulnerabilidad en la infraestructura. Entonces, estos problemas los afectan de forma diferente a lo que está afectando en diferentes zonas del país, en donde la infraestructura tiene otra realidad. Entonces, a nivel del diagnóstico climático, se identificó, parte del equipo de trabajo identificó que a partir del 2010 se observa una disminución de las precipitaciones, siendo especialmente notoria en la zona noroeste de la isla, y que a partir de los índices estacionales, con el periodo de tiempo de 1960 a 2010, se observa una diferencia espacial que ha llevado a que la zona norte de la isla tenga un ambiente más seco y que la zona sur de la isla tenga un ambiente más húmedo, con estacionalidades súper marcadas. ¿Qué otra cosa están pasando en Chile? Bueno, hay presiones de crecimiento, por ejemplo, con la construcción del canal de Chacao, los mejoramientos en el borde costero por tanto los cruces de Puerto, el bypass de Castro, un movimiento neorrural que se acentuó después de la pandemia y también es un área sumamente turística, lo que los genera presiones en los periodos estivales. Entonces, todos esos componentes están generando presiones que se traducen en una mayor demanda hídrica. Y aquí vemos en la tabla de la izquierda el porcentaje estimado de la población que depende de servicios sanitarios rurales. Los servicios sanitarios rurales empezaron a llevar este nombre luego de la implementación de la ley 2020
998 que surgen en 2017 para regular las APR, que son los sistemas de aprovechamiento de agua rural, y que son administrados por cooperativas o comités, que son organizaciones sociales. Entonces, quiere decir que la gestión hídrica está recayendo sobre organizaciones comunitarias locales. Por el otro lado, en la imagen de la derecha, vemos cómo se distribuyen los SSR y cuál es su cobertura en número de arranques, y a la vez cuál es la distribución de las unidades de vivienda que tienen un aprovisionamiento de agua informal. Aquí vemos el número de viviendas por pozo, con aguas superficiales y con camiones aljibe. Y como se ve, la distribución no es menor. Ya, entonces, en base a esto, nos planteamos como objetivo el desarrollo de un modelo sociohidrológico que nos contara cuál es el acceso de agua potable en los servicios sanitarios rurales en la isla Grande de Chiloé, identificando los factores ecológicos, institucionales, operacionales y comunitarios que son relevantes en la cantidad, calidad y continuidad del suministro. Para ello se establecieron los siguientes objetivo específico, que era diseñar este modelo sociohidrológico con los diferentes componentes, levantar, integrar y sistematizar la información necesaria para el estudio, tanto con un estudio de gabinete como levantamiento en terreno a través de entrevistas, analizar las relaciones relevantes en las variables ecológicas, institucionales, operacionales y comunitarias mediante un análisis exploratorio de los datos que sea coherente con nuestro modelo sociohidrológico, y finalmente identificar los factores que modelan la cantidad, calidad y continuidad de agua a través de modelos bi y trivariados. ¿Voy a tomar agua? Ya. Entonces, bajo el marco conceptual de la sociohidrología, que es una subdisciplina de la socioecología, se desarrolló este modelo sociohidrológico que nos muestra las variables involucradas en el acceso o la continuidad del suministro, entendiendo de que esto va a estar siempre determinado por la calidad, la cantidad y la continuidad de este. Y que a su vez esta triada se va a enmarcar en dos subsistemas, uno que es el sistema socioecológico de aprovisionamiento de agua a un nivel macro, y que está relacionado y tiene una retroalimentación directa con el subsistema sociohidrológico de regulación y gestión hídrica institucional a una escala también macro y a una escala local con la gestión de cada uno de los SSR en el territorio. Entonces, a través de este modelo hemos identificado las relaciones que después vamos a validar en terreno. Entonces, el mapa conceptual anterior nos da las relaciones, y a partir de este se construyeron entrevistas semiestructuradas y una pauta de encuestas que se enfocaba en identificar la cantidad, la calidad, la continuidad, los aspectos legales e institucionales, las redes de apoyo y capacidad organizacional y las prácticas de cuidado de las personas ante el territorio. Las campañas de terreno se realizaron entre julio y agosto, fueron tres, y se entrevistaron presencialmente a 15 SSR, y para llegar a un total de 34 observaciones, se complementó principalmente con encuestas telefónicas. Ya. Posteriormente se consolidó la base de datos, considerando que teníamos tres variables dependientes, una para cada uno de nuestros componentes que ya dijimos que eran claves, que era la cantidad, continuidad y calidad del suministro. Para cada una de estas se realizó tres submodelos que relacionaban las variables anteriores de nuestro gran modelo con cada una de estas, y se obtuvieron 43 variables predictoras. Entonces, se hizo un EDA exploratorio para ir identificando dentro de estas 43 variables que claramente sobreparametrizaban como los modelos, cuáles eran las más relevantes, y también se hizo una discriminación en base al tipo de estas variables dependientes. Por ejemplo, problemas de calidad e interrupción, que nos dan cuenta de la cantidad y la continuidad, y la cantidad son variables categóricas ordinarias,
Entonces tienen un análisis diferente al que podría tener agua producida, que nos está hablando de la cantidad de agua, que es una variable numérica continua. Entonces ahí hicimos esa discriminación en la metodología para analizar las variables. Entonces ya, los resultados. Entonces partimos por agua producida que nos está hablando de nuestro como subconjunto de cantidad. Vemos aquí la relación entre el agua producida con otras variables continuas, por ejemplo, y no es de extrañarse que tengan una relación con cobertura y demanda estival, que ahí estarían como, tiene una relación positiva, pero, por ejemplo, ahí en porcentaje de pérdida de turbera tiene una relación negativa con la cantidad de agua producida. Y por otro lado, la suma de capacidades financieras tiene una relación positiva con el agua producida. Aquí también hicimos un mapa de correlación de Spearman en donde se acentúan o se puede ver muy bien cuáles son las relaciones entre las variables climáticas y ecológicas, por ejemplo, cómo la humedad se relaciona con los porcentajes de pérdida o de presencia de la cobertura de uso de suelo, también cómo los números de días secos también están relacionados con estas variables, al igual que las temperaturas máximas también se correlacionan negativamente con el porcentaje de la cobertura. Oye, ¿sabes qué? Como que cuando yo punto no me... No. Sí, no se me ve el puntito y eso me perturba. Ya, bueno, en fin. Ya, también. Otra de las variables que mayormente está influyendo en la cantidad de agua es la infraestructura. A una mejor infraestructura, mayor cantidad de agua producida. Aquí estamos viendo el análisis de componentes principales y vemos cómo diferentes dimensiones que tienen que ver más bien como con variables climáticas se están relacionando. Por ejemplo, ahí vemos cómo los porcentajes de pérdida de turbera e impermeabilidad se relacionan en el eje X y también cómo la demanda y la cobertura en el eje Y. Ahora, con respecto a la calidad, problemas de calidad, que fue nuestra variable dependiente, tiene relación, o aquí vemos el box plot y abajo se nota que cada uno de estos cubitos son baja, media y alta frecuencia de problemas de calidad. Entonces, vemos una diferencia no tan notoria, pero que sí está presente en los días de precipitaciones intensas, que está marcando una diferencia entre la bajos problemas de calidad con medias y altas. Por otro lado, en potabilización, todos los que potabilizan, eh, ahí hay como una dispersión extraña en esos datos, en donde la potabilización se está como correlacionando con altas frecuencias de problemas de calidad. Y por el otro lado, en sumas de capacidades financieras, aquí también vemos una diferencia marcada entre los grupos, entre baja, media y alta. Por otro lado, tenemos aquí, ¿qué debería pasar? Ya, pero no importa, se debería marcar aquí, como el estado de la infraestructura y eh, sí, principalmente cómo el estado de la infraestructura se está correlacionando con una mala, como como la mala infraestructura se está correlacionando con problemas de calidad medianos. Por otro lado, con la continuidad de suministro, aquí vemos allá que la capacidad financiera también tiene una marcada diferencia. Y aquí el camión aljibe tiene una frecuencia alta cuando la interrupción del suministro también es alta. Al igual que, como le mostraba anteriormente, el estado de la infraestructura, cuando este es malo, tiene una correlación con una alta frecuencia de interrupción del suministro. Y esto era como con respecto a LEDA, y ahora vamos a ver los resultados de los modelos bi y trivariados, en donde vemos lo importante de aquí es cómo se van repitiendo cada una de las variables en dar una explicación. Por ejemplo, aquí tenemos para cantidad, calidad y continuidad del suministro como la cobertura, el estado de la infraestructura y suma de soluciones se van sumando
a explicar cuáles son las variabilidades. Aquí vemos que el estado de infraestructura se repite en cada una de las tres componentes, entonces esto nos estaría diciendo de que esa variable es importante, al igual que puede ser la capacidad financiera y la toma de soluciones. Entonces, de ahí como ya marcando un poco más, sintetizando los resultados, la infraestructura es el principal determinante de la seguridad hídrica rural, estando presente en cada uno de nuestros tres componentes, la calidad, la cantidad y la continuidad del suministro. Los SSR con infraestructura en mal estado presentan más interrupciones y mayores problemas de calidad, y los que tienen mejor infraestructura tienen una mejor continuidad y cantidad de agua producida. La capacidad financiera y la organización aumenta la resiliencia del sistema, y los SSR con mayor capacidad financiera, apoyo municipal y redes de colaboración presentan menor frecuencia e intensidad de interrupciones. Y por otro lado, las condiciones ecológicas del entorno influyen en la cantidad y la calidad, y las prácticas basadas en la naturaleza y la potabilización reducen los problemas de calidad. Entonces, con respecto a la discusión, se abordan diferentes como variables de nuestros resultados, pero aquí quise mostrarles cuál era la relación que tenía en la degradación del paisaje, como, no como un factor aislado, sino que se está modulando el acceso al agua y está actuando dependiendo de las condiciones que tenga cada uno de estos SSR. Entonces, aunque el predictor ecológico presenta un menor poder explicativo en el modelo, esto no se debe asociar a que nos está explicando nada a nivel biogeográfico, sino que existe una limitación en la escala analítica de nuestro estudio, porque cada uno de los datos que se obtuvo para describir tanto climáticamente como geográficamente la zona fue a nivel comunal. Y las SCR, los datos que tomamos para cada uno de los SCR, era a una escala local. Entonces ahí existe un sesgo del análisis de esa información, ya que no nos estaba como dando toda la explicación que nos podría dar de forma particular para cada uno, sino que nos estaba agrupando en un conjunto. Pero aún así, estos estaban siendo relevantes, sobre todo la degradación del paisaje por pérdida de turbera, y estos hallazgos son consistentes con la literatura, en donde identifican que el bosque, las turberas, los humedales son infraestructura ecológica clave que genera regulación hídrica específicamente en estos territorios insulares. Y también estamos en concordancia con Frene, que identifica y confirma que las condiciones ecológicas configuran el contexto de vulnerabilidad, y la gestión sociotécnica local define la resiliencia de cada uno de estos sistemas. Ya, entonces ya como conclusiones, el análisis revela que las variables operacionales y organizacionales como la infraestructura, la demanda, la capacidad financiera, la potabilización y el apoyo institucional estaría explicando la principal variabilidad en la producción, la calidad y la interrupción del suministro. Y este modelo desarrollado revela que hay una estructura anidada y que el acceso al agua en zonas rurales no depende únicamente de componentes aislados, sino que hay una combinación y retroalimentación entre los procesos biofísicos y capacidades sociotécnicas. Y que los SSR son sistemas sociohidrológicos complejos que dependen de la infraestructura ecológica como del fortalecimiento de la gestión local, y este estudio aporta a construir o a entender que hay una interdependencia y orientar una mejor gobernanza hídrica, entendiendo eh, como las variables y la heterogeneidad territorial y una adaptación que tienen que tener estos sistemas a un cambio como de nivel de gestión por la incorporación de la ley 20.994. 98. Eso. Muchas gracias. Mira, de casualidad, hay preguntas por acá. No, no hay preguntas. Yo tengo una pregunta que siempre le hago a muchos expositores, como de casualidad, en el marco del estudio, en el contexto del estudio, tomaron en consideración como como otros países tal vez hacen su propio trabajo de gestión local, o más bien el estudio fue enfocado solamente en Chile y particularmente. Ya.
Ya como les comentaba al principio, el estudio como que no es solamente lo que yo investigué para mi tesis, sino que estaba enfocado como en el estudio como del proyecto VIP. Ya. Y también después, posteriormente, proponía soluciones basadas en la naturaleza para la gestión de estos sistemas. Y ahí se hizo un estudio súper robusto de cómo uno podría mejorar la gestión hídrica a partir de estas soluciones basadas en la naturaleza en base a ejemplos internacionales. Y también y que se asemejaban a la condición insular de la isla. Vamos con Luis. Y quería preguntarte, dado que esa zona, la parte de salmonicultura y todo lo que tiene que ver con acuicultura es bastante fuerte y ha provocado un cambio en los patrones sociales, económicos y ambientales dentro de la isla, ¿cómo ustedes valoraron eso y cómo lo ha ido afectando también en el tiempo, si es que lo pudieron hacer? Y lo otro, el aspecto legal respecto a la disponibilidad de agua que existe en la isla para, por ejemplo, un desarrollo futuro eh, pensando un poco en el tema de las concesiones de agua. Ya no sé si me quedó clara la última parte de la pregunta. Ya, pero la primera sí lo abordamos y de hecho ahí se demostraba cómo el crecimiento demográfico explosivo se veía repercutido o era como consecuencia de este tipo de dinámicas. Había zonas en donde se había implementado un SSR anterior a la puesta en marcha de la industria salmonera en la zona y después de que ocurrió eso había crecido exponencialmente, entonces la dinámica de la demanda ya no era la misma que hace 10 años, pero el proceso de actualización de cada uno de esos sistemas o como de poder crecer es menor, no como que no van a la misma velocidad. Entonces ahí generaba problemas en la distribución y capacidad del mismo sistema de dar respuesta a la demanda. Ya, perfecto. La segunda pregunta en realidad tenía que ver con un marco más legal. El tema de los derechos de agua, uno tiene que solicitarlos para poder tener una disponibilidad de este. No sé si ha cambiado, capaz que haya cambiado respecto para lo que es consumo alimenticio, o sea, consumo de las personas, pero también esto me imagino que es para el desarrollo productivo, ¿cierto? Mire, la ley, la que está regulando los servicios sanitarios rurales, da una cantidad de agua que es para consumo humano, pero considera también como los usos de subsistencia, que sería, por ejemplo, algunas cabezas de animales o también como alguna huerta, pero creo que son como 5 cubos Ya. de los 20 que considera como mensualmente para una familia. Ya, eso. En general en la isla no hay tanto problema de derecho de agua como hay en otras zonas de Chile. Habían sí, por ejemplo, en algunas zonas que ya estaban como urbanizadas o también que tenían competencia con industria, en donde los derechos ya estaban cedidos, entonces el servicio sanitario no podía expandirse porque no habían derechos de agua disponibles. Entonces, ¿qué hace ahí como la Dirección de Obra Hidráulica? Hace pozos subterráneos porque ahí todavía tenían como disponibilidad de agua, pero lo que está ocurriendo es de que todos los que tenían fuentes superficiales se están pasando a subterráneos, entonces al final tampoco hay como un control de la demanda de ese reservorio de agua. Y por otro lado, también hubo una modificación en la ley que nosotros conversamos con la DGA, en donde supuestamente, como por decreto supremo, van a empezar a como dar prioridad a los derechos de agua de estas como organizaciones. Pero ahí también entra como en conflicto cómo se va a hacer, cómo tal vez se van a expropiar esos derechos, no se Mm. sabe. Pero eso generaría, por ejemplo, a futuro un problema de desarrollo. No sé, si es que la isla en algún momento, no sé, quiere desarrollar una industria de vacunas, por ejemplo, por decir Yo algo. creo que ahí Eh, un poco como a lo que está orientado como el proyecto piloto, y que es como abordar como y anticiparse como a todas esas como repercusiones que podrían haber en la isla como a futuro, considerando que ya tienen una disminución de las precipitaciones y que está existiendo un cambio demográfico que está aumentando la demanda. ya, gracias. Buenas noches, Ana. Felicidades por la tesis también. Entonces, Sebastián, Rodrigo, si están por allá, acá me da un segundo y los paso para la pantalla y que los podamos ver y escuchar.
Me gustaría corroborar si se escucha allá o si es que hay algún tipo de eco. Todo bien, Sevita, todo bien, todo excelente. Me gustaría corroborar nuevamente si desde este lugar se escucha bien. Sí, te sigo escuchando bien. Sí, sí, sí que sigue hablando. Todo bien. Ah, Pero usted, voy a compartir pantalla enseguida. ¿Puedes o no? ¿O te tengo que habilitar? Creo que te tengo que habilitar. ¿Cuál es? Tengo muchas presentaciones. Esto. Y esto en Zoom. Share. Ahí te envié solicitud para compartir. felicidades. Estoy usando este computador para empezar a proyectar. Excelente. Dale, ahí creo que puedes compartir, ahí te espero. Sí, yo sé que era chocolate. Están con el micrófono abierto, así es. ¿Se ve la presentación? Sí, sí. Todo bien, todo bien. Ahí creo que está en la Perfecto. pantalla completa. Estás todo full. Dale, Sevita, todo tuyo. Fantástico. Agradezco la asistencia de todos los presentes. Acá en Concepción igual tenemos algunos recién llegados, así que estamos interesados en mostrarles algunas de las películas que estamos trabajando. Rodrigo y yo vamos a hablar sobre la bomba de infusión endovenosa, que durante este año, el año pasado en realidad, estaba financiado por un fondo PADT de Icono, que está en una etapa de finalización. Nosotros hemos hablado ya de este proyecto anteriormente, entonces nos vamos a enfocar un poco en las tecnologías que componen como el producto mínimo viable que hemos logrado desarrollar, que debería pasar prontamente por una etapa de validación final como para poder ver los siguientes pasos. Primero, si bien, como digo, ya hemos hablado un poco de esto, me gustaría explicar cuáles son los requerimientos generales. Básicamente, este es un dispositivo que permite automatizar el dispensado de una bajada de suero estándar clínica específicamente para atención domiciliaria. En ese contexto tenemos que entender en términos generales cómo funciona la bajada de suero y como una restricción general para evitar cualquier tipo de requerimiento de certificación médica. La idea es que todas las soluciones que propongamos envuelvan a la bajada de suero comercial sin intervenirla directamente, como para que no haya que esterilizar, certificar o tener algún material de uso médico. Entonces, a grandes rasgos, la bajada de suero comercial tiene una bolsa de suero o de medicamento a la que se le adosa una cámara de goteo que tiene un estrangulador en el cual el usuario, generalmente el profesional de la salud, regula de una manera bastante aproximada cuánto abre la bajada de suero y eso implica que el goteo es más rápido o más lento, controlar el flujo con eso. En este caso está acá. Entre medio a veces hay o no hay, en este caso no es el caso específico de llevar el espacio, en este caso como alguna sola bajada no se ocupa y eso va al catéter que va hacia la vía endovenosa del paciente. Entonces ahí desde el día uno identificamos como qué elementos teníamos que tener en consideración como para poder automatizar este sistema. Seba, Claro. ellos no te están viendo cuando tú dices aquí y acá. Sí, correcto. Ya. Dentro de la arquitectura general que hemos propuesto, básicamente vamos a profundizar, o sea, ir detallando como cada elemento por separado, pero en este rigor tenemos un microcontrolador, que en este caso es un ESP32, que tiene una serie de sensores y actuadores para poder ir sabiendo cómo está siendo el dispensado del suero y poder controlar algunas variables externas. Esto va conectado a una batería y va conectado a otro ESP32, que es un módulo pantalla, que es como una interfaz gráfica para que el profesional pueda configurar el sistema y el paciente o su familia pueda poder supervisar que esto esté funcionando correctamente. Y aquí en realidad podría haberlo colocado perfectamente. Esto también tiene un cuarto recuadro que es como la nube. Esto transmite a una plataforma web donde el profesional de la salud o un servicio privado de atención domiciliaria puede verificar si tiene varios dispositivos, cómo están funcionando y tener una respuesta rápida ante cualquier eventualidad. Y me salté una. ¿Esa es la primera? Sí. Sí. Dale, Ya, bueno, un gusto. Entonces les voy a estar comentando sobre las diferentes tecnologías que componen este dispositivo. Como vimos, contaban de varias partes que queríamos solucionar a nivel tecnológico. O sea, se debe abordar por parte de este proyecto o este sistema de dispensado, ya que, por ejemplo, podemos ver que tenemos un suero que actualmente dispensa el líquido. Todo este sistema de partida dispensa el líquido por gravedad. Esa es la fuerza que está
haciendo que baje el suero, o sea que este dispositivo debe estar montado en un atril y a cierta altura respecto a la bajada o donde está conectado en el brazo. Entonces hay que ir compensando todos estos problemas, todo este sistema que envuelve a un equipo de Fliovis. Partamos por la medición de flujo. Entonces tenemos un dispositivo en la cámara de goteo, en este caso, para no intervenir el dispositivo como tal, el comercial. Existen varios métodos de medir de flujo. Por ejemplo, podemos abrazar la manguera y medir por ultrasonido u otras tecnologías. Pero en este caso, lo menos invasivo y más simple era un sensor que medía mediante un sensor de distancia, sensores IR, colocados uno contra otro, miden la variable cuando la gota cae. Entonces cae una gota, esto afecta la señal y gracias a eso el dispositivo sabe que cayó una gota y una gota siempre va a ser siempre va a tener un volumen determinado. Digamos que una gota son exactamente 2 ml y el dispositivo comercial está diseñado para que eso sea así. Entonces finalmente la velocidad de la gota es la que nos dice nuestros flujos y nosotros logrando censar eso logramos saber el flujo. Pero de todas formas, todo esto que les comentamos se basa en un dispositivo comercial que ya lo hacía previamente y ya tenía subsanado este problema. Así que fue un poco una réplica de la medición de flujo de este dispositivo que pueden ver ahí a una izquierda que se ve bastante desarrollado y abajo el de nosotros que prácticamente intentaba hacer una réplica de este dispositivo en una etapa inicial. ¿Pasamos el sí? ¿O la pasó acá? Ah, ya. Entonces, medición de goteo. En este caso, la medición de goteo, ¿para qué es? Primero, nosotros tenemos la cámara de goteo, ¿cierto? Donde van cayendo estas gotas, pero la cámara de goteo se puede ir llenando poco a poco, debido a diferentes problemas normalmente. Digamos que se obstruye la caída del suero, entonces el suero no tiene por dónde salir y se empieza a llenar esta cámara, o rápidamente se llena si es que una persona levanta el brazo sobre el nivel del suero, debido a que la gravedad es la que impulsa y ya no se está ejerciendo esa fuerza, entonces todo el agua se devuelve hacia la cámara de goteo. Nosotros, para poder monitorear y poder alertar esto, o sea, que el sistema en verdad tenga retroalimentación respecto al estado del dispositivo, tenemos diferentes sensores, en este caso en la misma tecnología, sensor IR, apuntando entre sí, que al momento de llegar el nivel del agua hasta el sensor, lo cubre y gracias a eso tapa y genera una señal que nos dice que ese nivel está ya completamente lleno de agua. De hecho, la señal se ve muy literalmente en esa imagen que pueden ver en la presentación, donde vemos el gráfico. Y bueno, ahí están los diferentes componentes, los LED y cómo se comunican uno entre otro y finalmente con el microcontrolador a nivel de señal. Pero podríamos decir que la señal arriba, como son sensores de distancia, sinceramente, como se ocupa esta tecnología es que una señal alta pueden ser, no sé, 5 centímetros, más alta ya son 10 centímetros y así, pero en nuestro caso es como un on-off de si hay una señal, hay agua. La característica de estos dos componentes anteriores, ya pasando al siguiente, es que principalmente son de bajo costo y son fáciles de implementar, porque los LED-IR son bien baratos. La regulación de flujo. Bueno, esto es una de las mayores problemáticas que tuvimos, cómo regular flujo en un sistema que no debe ser invasivo y que al mismo tiempo debe adaptarse a las bajadas comerciales. ¿Qué pasa? Que los equipos normales con que se hace esto, por ejemplo, una bomba peristáltica u otras tecnologías no invasivas, no tienen la fuerza o no tienen el roce suficiente para mover bien el líquido o de forma regular en estas bajadas. No son de la misma materialidad. Normalmente estas bombas tienen adentro una manguera especial con la que logran hacer bien esta función. En este caso nosotros necesitamos usar la manguera del dispositivo y por eso fue un problema ya que no existe una tecnología actual para esto. Eh, lo que sí existe es un dispositivo mecánico, que es el primero que ven con una X. Ese dispositivo uno puede dejarle un flujo determinado regulado al inicio y finalmente el flujo será ese. ¿Qué pasa? Que necesitamos un elemento adicional a la bajada comercial que normalmente se dispone, pero también está siendo muy común que no esté. De hecho, no cuesta encontrarlo en la farmacia o en otros equipos. Y normalmente no se utiliza en clínica ni en otros contextos porque no, a día de hoy no vale la pena, como comentaba Donay, con el regulador de flujo que trae el ya la bajada, pueden hacer esta función de forma aproximada. Entonces nosotros, entre varias iteraciones, porque en verdad fue un elemento muy difícil de incorporar, llegamos que un servomotor moviéndose en un eje determinado logra estrangular de forma lineal la manguera y gracias a eso logra regular el flujo. Esa parecía ser la idea inicial, que fue muy simple, pero sinceramente esa idea no lograba regular bien el flujo, la resolución era muy poca. En ese momento, ¿qué hicimos? Abrimos la bajada comercial, que es la que se ve al final del paso a paso arriba, esta con la que trae el equipo de regulación de suero. Esta por dentro trae una pequeña hebilla o rendija o surco
Y ese surco es el que le da la resolución al suero. No es solo una estrangulación lineal, finalmente. Es un surco incorporado, el que finalmente le está dando esta pequeña resolución. Al incorporarlo en nuestro dispositivo, logramos tener un dispositivo funcional y finalmente con eso ya logramos obtener regulación de flujo controlada. Este servomotor es paso a paso, por lo que la regulación es bastante exacta y también se puede seguir iterando mucho sobre esta misma pieza. Es una pieza que actualmente no encontramos en el estado del arte, si bien existen muchas ideas que son parecidas, ninguna incluía todos los elementos que comentábamos y finalmente que funcionara. Considero otro insight interesante, además de la forma interna de la cámara de goteo, tiene que ver con que la mayoría de dispositivos mecánicos que se ocupan en uso clínico para esto son, digamos, de desplazamiento lineal, y eso suele ser más desafiante, complejo mecánicamente de adaptar a motores electrónicos. Entonces, al principio como que nos cuestionamos cómo podríamos aprovechar el movimiento circular de un servomotor que ya viene bastante resuelto como dispositivo. Entonces, como esto de tomar el estrangulador comercial y doblarlo de una forma circular, creo que es algo que no se había hecho antes y que Claro. nos dio resultados bien interesantes. De hecho, el estado del arte de los equipos que se utilizan para esto, que son las bombas de infusión, uno puede pensar que hacen dispensado o realizan el dispensado del flujo. En realidad realizan dispensado del flujo, pero no pueden regular flujo. O regulan flujo, pero no dispensan flujo. Eso, disculpen. Regulan flujo las bombas comerciales, pero no dispensan en casi todos los casos. ¿Por qué? Porque siguen requiriendo de la gravedad. O sea, uno los deja conectadas esta bomba en un atril, pone la manguera, ve que regula el flujo, se dispensa, pero si uno bajara esta bomba o la moviera del lado respecto al suero o a la bajada, empezaría a tener variaciones. Entonces, de hecho, su uso no es tan portátil, no es como lo que parece muchas veces. Y de hecho fue algo que exploramos acá, teniendo la bomba acá, una conclusión que sacamos en el laboratorio, ya que nadie del lado médico nos dijo literalmente que esa bomba no dispensa, o que todas esas bombas no hacen el dispensado o no compensan la gravedad en este punto. ¿Siguen? O sea, Vale. también. Entonces, si bien tenemos hartos dispositivos, como que el algoritmo principal que teníamos que desarrollar tenía que ver con cómo el microcontrolador que iba mediando el flujo por goteo y moviendo este servomotor podía, de una manera lo más precisa posible, decidir cómo acercarse al flujo configurado. Por ejemplo, el profesional dice que el dispositivo tiene que andar a 100 en mililitros por hora, entonces el dispositivo que parte en un estado cerrado se va abriendo lentamente hasta detectar goteo y después tiene que ir compensando si es que hay mucho goteo, poco goteo, cerrarse y abrirse sucesivamente hasta encontrar el flujo ideal. Inicialmente, bueno, incluso con los prototipos anteriores teníamos algoritmos que hacían eso, pero detectamos que tenían bastante error, principalmente en flujos bajos, esto por una serie de elementos, por ejemplo, que cuando la gota cae muy lento, el dispositivo, porque la gota vibra un poco, entonces el dispositivo toma falsos positivos, como que cae una gota y a veces detectaba que caían cinco, solamente porque la gota al caer muy lento vibraba hacia los costados. Pero también, por ejemplo, si permanentemente el flujo era un poco menor al esperado, como que esto nunca lo compensaba y finalmente se hacían pruebas de laboratorio de dejar el dispositivo suministrando por media hora cierta cantidad de flujo, lo contrataban por masa o por volumen, e íbamos determinando porcentajes de error, hicimos varios gráficos al respecto, pero finalmente fue con la inteligencia artificial de Claude, por eso que le doy el crédito, que fue capaz de, en base a los resultados que nosotros preliminares que habíamos levantado, generar un algoritmo semi-PID, que si ahora lo leo no soy capaz de entenderlo realmente, pero que de las pruebas sucesivas que hicimos tiene resultados mucho más precisos. Así que, bueno, la verdad es que esto recuerdo que hubo 2 días que ocupó la memoria anterior del cloud, así que si hay alguien acá que necesita usarlo y no pudo, lo siento, pero la verdad es que tuvo resultados súper buenos. De hecho, ahí comentando un poco igual lo que decía Seba, si la gota, por ejemplo, en un momento deja de ser una gota y se convierte en un chorro, que es un flujo muy alto, este dispositivo ya no lo lee. Entonces y ahí tenemos una falla tecnológica que en verdad, si estamos leyendo gotas no podemos leer un chorro, pero o la velocidad del chorro, pero al mismo tiempo cuando ya pasa a ser un chorro, en verdad no necesita un dispositivo, no necesitan normalmente esta tecnología, ya que el tiempo de dispensado es muy poco. Digamos que un chorro pasa en 5 o 10 minutos y un profesional puede estar ese tiempo monitoreando o es otro contexto. Pero igual es bueno tenerlo en cuenta. Controlador, igual siguiendo hablando de las partes tecnológicas, creo que esta ya es de las últimas, es controlar la presión externa. Como comentábamos, los dispositivos funcionan gracias a la fuerza de gravedad. En este caso nosotros queríamos un poco sopesar la fuerza de gravedad. ¿Y cómo logramos esto? Mediante un estrangulador de suero. ¿Qué pasa? Que el estrangulador de suero, inicialmente lo que hacíamos o lo que se hizo fue inyectarle
al suero aire, y gracias a eso lograba dispensar, o sea, la presión interna que generaba el aire en el suero lograba el dispensado, pero después ya mejorando, puliendo la tecnología, vimos que esto era inviable, así que optamos por otra tecnología que teníamos, que era el apresurador de suero. Entonces el apresurador de suero hace esta misma presión, pero de forma externa, o sea, tenemos una bolsa que se infla y mantiene esa presión. Entonces va apurando, en verdad su uso es para apurar el proceso de suero. O sea, si yo le pongo esto a un suero, en vez de pasarse en media hora, se pasa en un minuto. En verdad lo puede presionar muy fuerte. Entonces nosotros en vez de hacerlo de forma manual, le incluimos motores, lo sensorizamos, le ponemos un sensor de presión y un motor, micromotor, y gracias a eso vamos inflando el suero de forma controlada en una cámara cerrada. Entonces mantenemos una presión estable en el suelo. Pero ¿qué quiere decir eso finalmente? Que si una persona, por ejemplo, levanta el brazo, la presión misma interna del suero, al estar contenida, no va a hacer que se expanda, que es finalmente cuando el agua se devuelve. Entonces, esto hace que rápidamente el sistema se mantenga estable, aunque la persona se mueva y aunque varíe un poco. Tiene limitantes, como por ejemplo, si levanto la mano sobre un metro, ya esta presión interna creo que no es suficiente, pero son casos de muy difícil contexto. Para un uso normal debería sopesar. Como decimos, esto no cumple la labor de dispensado, o sea, yo presionando el suero no quiero dispensar el suero, solo quiero compensar esta presión. A nivel como algorítmico, este es como un loop que va corriendo en paralelo, que permanentemente va midiendo con el sensor de presión y activa la bomba para mantenerlo a alrededor de 1000, se supone que eran pascales, no lo verifiqué, pero como que lo mantiene en un valor estable que es como una pequeña presión hacia la bolsa. Entonces, incluso en el momento en que no es necesario, mantiene la presión mínima, cosa que, como dice Rodrigo, cuando el paciente se coloca en una posición donde ya requiere una compensación por gravedad, el dispositivo puede responder de la manera más rápida posible, para mantener el estado siempre lo más constante posible. Este es otro elemento que de las validaciones iniciales habíamos determinado que el usuario que iba a manipular esto necesitaba poder configurarlo, por poder determinar a qué flujo iba a dispensar el dispositivo, cuánto volumen de suero o medicamento iba a dispensar, y también, por ejemplo, conectarse a Wi-Fi para que se pueda activar el tema de telemetría. Entonces probamos con varios tipos de interfaz de usuario y eventualmente encontramos este módulo que no habíamos ocupado anteriormente, que es una pantalla de alrededor de 5 pulgadas, es como un teléfono chico, antiguo, tipo Después lo van a ver. 2015, ¿sí? Vale alrededor de 25.000 pesos y tiene un ESP32 que se puede programar con una librería que se llama LBGL, que es bastante potente, como digo, es la primera experiencia que tuvimos en esto. Y aquí probamos un flujo de trabajo que no habíamos usado anteriormente, que básicamente en Santiago, Marcos con algunos chicos diseñaron como un mock-up de cómo podría ser la interfaz visual, pensando en el user experience, pensando que aquí es un usuario completamente externo a desarrollo tecnológico, un usuario específicamente de salud, entonces que sea lo más intuitivo posible para poder conectarse al Wi-Fi y configurar el dispensado. Después esa idea visual la rediseñamos en un software que se llama Squareline, que es específicamente para poder programar en este que menciono, LVGL, que es donde fuimos poniendo todos los iconos y todo el sistema. Esto tiene varias trabas, ya sea como de compatibilidad y de licencia, entonces como que hay altos trucos de optimización que hay que tener y que no teníamos, así que vamos a intentar documentarlo en caso de que tengamos otro desafío similar. Como que tiene un límite de objetos, puedes poner 150 objetos o si no hay que pagar. Entonces, no sé, si colocas un botón y dentro del botón le colocas una imagen, ya son dos objetos. Pero si es un botón que tiene como propiedad la imagen, es un objeto. Entonces, como que hay una manera de ir ahorrando. Pero igual se compensa con la memoria RAM de la pantalla, y como que hay varios temas que tener en consideración. Lo interesante es que los mismos elementos se pueden modificar desde el código de Arduino, entonces puedes crear una interfaz bastante profesional. La hemos estado validando y es lo suficientemente intuitiva para un usuario externo que no la haya usado anteriormente. ¿Sí? La alarma. Bueno, como el dispositivo es de uso médico, debe tener mucha alarma. Entonces, de estas, las más relevantes, las que hemos ido acotando durante el proyecto, han sido, por ejemplo, la inclinación. Sabemos que la cámara de goteo debe mantener cierta inclinación. Esto se soluciona con un giroscopio. Finalmente, el giroscopio le dice la inclinación que tiene el dispositivo y esto se acompaña de una alarma sonora que nos va alertando cuánto se va moviendo. Asimismo, con la cámara de goteo. La cámara de goteo, este sistema que les mostré para detectar, también vendría a ser algo como una alarma, viene dado de la cámara de goteo. Entonces, si la cámara de goteo se llena, una alarma. Burbujas de aire en la línea, a ver si podemos ver el interior, que se ve como... Bueno, se lo vimos por Pero la cosa es que la línea... pero otra talla. Eso.
en la línea de suero, uy, me cambió el otro, ahí está, entra en burbuja. Eso es lo más terrible que puede pasar. ¿O cómo puede pasar con la inclinación? Por ejemplo, si yo me inclino sobre un nivel y después vuelvo al nivel inicial, ese aire que hay en la cámara de goteo se cola en la línea y finalmente se refleja en una burbuja. Eso lo hemos ido acotando y hemos sacando diferentes conclusiones. Por ejemplo, cuál es el promedio, cuál es el máximo. Normalmente cuando uno va a la clínica sí pasan burbujas, pero ¿qué pasa? Que en verdad hay como un mínimo bastante razonable que los enfermeros manejan, creo que 20 ml de aire, con el que en verdad es seguro y no pasa nada. Pero aún así, todos los dispositivos comerciales tienen un sensor de burbuja porque al momento en que detecta una burbuja se debe detener. De temperatura para mantener la temperatura del suero y como les comentaba la cámara de goteo. Todo esto los alerta el dispositivo mediante alarmas, pero también se pueden ver reflejados en la página online que hay montada para este proyecto y para este dispositivo, donde está monitoreando en tiempo real toda esta alarma y la está mostrando con iconos bastante fuertes. Entonces, la plataforma web está, se puede desarrollar efectivamente por Simon Arias, después de que haya abandonado el proyecto, como una asesoría externa. Esto está montado actualmente dentro de los servidores que tenemos acá en Concepción y es un frontend bastante intuitivo también desde la experiencia del usuario, donde el usuario puede registrar los dispositivos que tiene asociados, en este caso el usuario pensando en el profesional de la salud, el enfermero sabe que tiene ciertas bombas de infusión que va a usar en el domicilio, las registra todas a su nombre, y en la página web que puede ver del computador o de un teléfono ve como el dashboard de cómo están todos en general. Principalmente para poder identificar tempranamente si es que hay cualquier problema dentro del dispensado, que no debería ocurrir en un uso normal, pueda responder rápidamente, comunicarse con el usuario o registrarlo como para futuras eventualidades. Claro, aquí no puse la imagen del dashboard, pero básicamente tiene unas iconografías que me van indicando lo mismo que tiene la pantalla del dispositivo, el flujo actual, el volumen suministrado, el estado de los sensores de alarmas, la iluminación, la temperatura, pensando en que se pueda comunicar como para avisar si es que hay cualquier eventualidad y que lo puedan corregir de la mejor manera. Esto, el dispositivo transmite esto como cada 10 segundos, entonces vale bastante tiempo real. Esto ya. Si bien lo habíamos explicado en las presentaciones anteriores, pero uno de los objetivos como específicos del proyecto era que la tecnología no restringiera la movilidad del paciente dentro de su domicilio. O sea, si él tiene la capacidad de desplazarse dentro de su domicilio, o ir al baño sin tener que llevar un portazuelo, que en muchas viviendas es inviable. Entonces esto está conceptualizado al principio para estar dentro de alguna especie de bolsito. Probamos una serie de bolsitos, desarmamos un montón de equipos como para ir determinando ciertos insights de forma y de tamaño que tenía que tener. Y este es como el último que encontramos, que es calza relativamente dispersa, como esto que le faltan 2 centímetros de altura, que es un botinero Wilson. Y las siguientes tienen fotos que tomamos ahora en la mañana. Entonces, sí, ya. Claro. Dentro del botinero está una estructura impresa en 3D que tiene una cajita que es donde está contenido el suero, tiene un molde que es donde se contiene la cámara de goteo con todos los sensores adosados y también un esqueleto externo que le mantiene como la integridad del sistema. Un poco lo interesante es que este bolso completo se puede o montar en un portazuero o colocar sobre el velador de la habitación del paciente o transportarse. Ahí tenemos pendiente terminar de coserle unas soportes para que se pueda vestir como un bolso cruzado, pero de posición vertical, pero así como un maletín, no sé cómo explicarlo, para que lo pueda transportar en el caso de ser necesario. O sea, no es que lo vaya a tener siempre vistiendo, pero que pueda transportarlo cuando sea necesario. Por lo mismo, esto también tiene un banco de baterías que le da cierta autonomía que tenemos pendiente de terminar de medir y de optimizar, pero que la mayoría del tiempo va a estar enchufado y que lo va a ocupar con la batería cuando necesite desplazarse. Claro, Y un eso caso común es, por ejemplo, ir al baño. La gente que está sí. conectada a este dispositivo normalmente va al baño y es todo un atado ir con el atril y se cae, por ejemplo, si está sola. Y especialmente durante ese traslado que la diferencia de gravedad no es tan alta y ahí es donde De se hecho. activan todo lo que hemos hablado de la apresuración por presión externa, el monitoreo de aire y todo, un poco los sistemas de seguridad. La inclinación, ¿por qué la inclinación es importante? Sobre todo cuando lo va a transportar. Veamos si es que se ven los videos, para que entiendan un poco cómo se comportan estos dispositivos. Entonces tenemos el primer video, lo voy a ir adelantando de a poquito. El inicio, veámoslo completo. Entonces uno enciende el dispositivo, nos empieza a dar instrucciones. Entonces uno sigue esas instrucciones, que lo primero es purgar la línea o dejarla abierta para que el dispositivo nuevamente la purgue y se cierre.
y vamos avanzando a través del menú. El menú intenta ser intuitivo, entonces al seleccionar una opción y quemar una opción, ya va avanzando. Ahí no pueden ver mi clave. Y le estábamos compartiendo Wi-Fi para que la contraseña sea más sencilla, pero lo hemos probado con Wi-Fi universitario y funciona igual con cualquier red domiciliaria o de cualquier. Entonces el dispositivo está conectado. Siguiente paso, los datos del paciente. Todos estos datos después se van a ver reflejados en la plataforma online. Se autocompletan al momento de ingresar a la plataforma y al momento de ingresar al dispositivo. O de hecho, si el dispositivo ya está ingresado, se actualizan estos datos. La verdad, la plataforma online a día de hoy está funcionando bastante bien. Esa la diseñó Simón Arias. Está trabajando ahora, se está forrando. Entonces, ahora el volumen a dispensar, la velocidad del goteo. Ahí lo dejamos en 5 minutos para que el experimento sea acotado, pero aún así, si dejamos 5 minutos, actualmente todo este ciclo digamos que dura entre 10 a 15 minutos. ¿Por qué? Porque al iniciar inicia de forma muy lenta el dispositivo. ¿Por qué? Porque intenta llegar de forma muy lenta a la primera gota y en ese momento ya empezar a detectar el flujo. Entonces ahí vemos que seteamos una hora, que en verdad está vinculada a la hora que nos muestra el dispositivo, y al dejarlo configurado ya se debería empezar a conectar de a poco en nuestra plataforma online. Ahí, por ejemplo, se movió un poquito y activa una alarma. Y de a poquito este servomotor que está abajo va a ir abriendo y cerrando un poco, estrangulando esta onda. Sigamos adelantando. A ver, el siguiente rápidamente para que vean cuando ya está dispensando, está sintiendo las gotas. Ahí está calculando en tiempo real el flujo. Cada vez que cae una gota se actualiza el valor del volumen. La plataforma online nos está mostrando estos datos. Aquí está en línea el dispositivo. 2.8 era el volumen dispensado, se va actualizando el flujo y como comentaba Donay, van apareciendo las diferentes alarmas en tiempo real del estado del dispositivo. De hecho, ese gráfico está súper bueno porque nos dice cómo se está comportando en el tiempo, o sea, cómo fue el dispensado al final del día o al final de la sesión. Entonces, vamos viendo que sigue avanzando. Después, como ya van cayendo las gotas, creo que. Ah, no, por ejemplo, aquí podemos ver cómo se alerta una alarma. Si yo inclino un poco el dispositivo, se activa una alarma sonora y visual de que el dispositivo está inclinado, que hay que volver a la posición original. Aquí vemos que ya van 8.8 ml dispensados. La plataforma nos sigue mostrando esta información. A ver. Y finalmente cuando ya termina la sesión. En este caso, con esto ya está terminando un poco la presentación. Entonces tenemos 9.9, ya se terminó, quedó en 9.9 el flujo final. El dispensado duró aproximadamente como 12 minutos, pero es como les comentaba, desde el momento en que siente la primera gota ya en verdad empieza a intentar regular flujo. Entonces ese inicio aún es muy lento. Sí. Ah, ya. Sí. Ah, Ya. Un poco estábamos interesados en presentar esto en estas fechas porque teníamos agendado una reunión de validación con profesionales de la salud. Nosotros hemos tenido validaciones previas con personal clínico, generalmente del Hospital Higueras o de una unidad de atención domiciliaria de Santiago, que se me olvidó el nombre. Pero que igual nos han prestado harta reglamentación de la parte más clínica, entonces queríamos ahora poder visualizar esto, pero probablemente se va a tener que dilatar hacia un tiempo más adelante. Eh, Ahí igual mencionar que la persona que ha estado dirigiendo este proyecto ha sido Jorge Contreras, que está espero que esté acá entre el público. Entonces igual él ha tenido mucha retroalimentación y ha estado haciendo un seguimiento clínico de todo este proceso. Si bien nosotros hemos abordado y aquí hemos explicado toda la parte técnica, siempre hemos tenido su apoyo y actualmente estamos con su apoyo para toda la parte clínica y toda esta parte de experimentación. Así que igual, si cualquier consulta, cualquier cosa, Jorge Contreras sabe mucho al respecto. entonces, como que cosas que tenemos reconocidas como pendientes, falta ahora con el dispositivo en el estado que está, tenemos diseñado algunos experimentos como para poder hacerle una calibración un poco más fina, como decía Claro. Rodrigo, de que el inicio sea un poco más rápido, de corroborar que los flujos dispensados sean lo más dentro de una tolerancia de error mínima. Quizás corroborar cómo se activan todas las alarmas, como que disminuir los tiempos de reacción para que sean lo más eficientes posible.
No tenemos todavía como, bueno, como el proyecto está finalizando, porque no hemos hecho un post-mortem como para determinar cuáles podrían ser los pasos más eficientes de hacer con esta tecnología. Así que igual es como una pregunta abierta a la audiencia, como si le encuentran diferentes tipos de potencial. Por ejemplo, en algún momento nosotros discutíamos de que ya este dispositivo está compuesto por 10 componentes, pero a veces si tomamos solo dos elementos podría ser un dispositivo mucho más simple que resuelva otra problemática. Entonces, como que Claro. podríamos aprovechar algunas tecnologías en ese sentido. O ya, por ejemplo, su uso más clínico. O sea, vimos que la plataforma online podía gestionar varios dispositivos al mismo tiempo. O sea, cómo en verdad se escala esta idea en el uso concreto y práctico. Así varias otras iniciativas. Por mi parte, o por nuestra parte, igual logramos un prototipo mínimo viable y hoy en día estamos intentando o vamos a mejorarlo y caracterizarlo mucho mejor. Pero considero que la parte más desafiante del proyecto ha sido como que todos los elementos por separado ya fueron relativamente desafiantes, pero luego el cómo se intercomunicaban entre sí presentó harto más desafíos de los que habíamos planteado originalmente. Pero esto era más o menos lo que teníamos planificado presentarle a todos. Si tienen cualquier pregunta, estamos abiertos a preguntas o sugerencias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas también felicidades por el producto mínimo viable, ya que conocemos el endovenoso hace tiempo. Bueno, y justamente, no sé, voy a aprovechar de leer la pregunta que lanzó el Ale recién, que menciona. Eh, con respecto a eso, ¿están encriptando los datos de los pacientes? ¿O si han visto algún tema legal o se han adelantado al tema que es importante de la seguridad de los datos de los pacientes? Ya, sí, fue una preocupación que presentamos desde la primera vez que nos juntamos con profesionales y como que íbamos como muy, un poco con esa misma mentalidad de parche antenaría y que trabajar sin ningún dato sensible y lo que nos indicaron profesionales médicos, pero también como administrativos de, por ejemplo, el hospital regional, es que si estos datos no están correlacionados con el root o la dirección exacta, como que en este caso solo es el nombre, como el nombre de pila, el primer nombre no pasa por filtros como el regulatorio específico. Igual sería interesante revisitar esto en caso de que haya Claro. algún detalle más específico, algo que haya que tener en consideración, pero como que el volumen de datos que trabajamos no pone en riesgo ningún tipo de privacidad del paciente. Y asimismo, para su implementación hemos tenido la suerte de trabajar con hospitales acá en Concepción. Entonces siempre ha habido este ofrecimiento de un caso más clínico, de algo más encapsulado al momento de querer probar estos prototipos. Así que ahí igual vamos a tener un apoyo importante de esta parte. Bueno, perfecto. Bueno, estamos justamente en la hora, así que parece que no hay más preguntas ni tampoco en el chat. Así que nuevamente felicitar a los dos expositores, a Camila y también a Sebastián y a Rodrigo. Así que nada, pues, ojalá nos veremos ahí después del verano para hacer un video sobre el último mínimo viable. ¿Ah? Vale. Que Sí, estén no, muy no, bien. claro. Chao. Sí, sí. Chao, chao.